Muy bien, mis estimados hermanos, estamos en la clase número 9 de Profetas Mayores. Anteriormente estuvimos viendo una introducción al profeta Jeremías. Dijimos que el profeta Jeremías comenzó su ministerio público en el 626 antes de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo séptimo. Tenía un alma tierna, un alma hecha para amar. Muy joven fue llamado al ministerio profético. No sabemos la edad exacta, pero una edad donde un hombre no tiene derecho, o un joven no tiene derecho de dirigir la palabra o conversar con los adultos o dar discursos públicos, principalmente a otras personas que son adultos. Pero el ministerio que le va a corresponder en llevar a cabo el profeta Jeremías va a ser un ministerio de arrancar, de destruir, de derribar, con la finalidad de reconstruir y de levantar y de reedificar. Era un joven, un muchacho que para esa cultura lo propio, lo apropiado para el profeta era que guardara silencio y conversara solamente asuntos políticos, religiosos, nacionales, temas culturales, entre sus pares, pero no dar sus opiniones en asambleas generales o públicamente, porque le era impropio, era de mal gusto también y era una falta de respeto. Y él le correspondió dirigir su mensaje de parte de Dios a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, al pueblo en general, a los sacerdotes, a los profetas, a su propia gente, y va a tener una respuesta negativa de parte de la población en general. Lo van a intentar matar. Y esa es la característica de todos los profetas, o la constante de todos los profetas, verdaderos, y un mensaje muy desagradable para los oídos del pueblo. Y un profeta arriesga su vida por el mensaje tan desagradable que le corresponde predicar en ese contexto que va a, a ejercer su ministerio el profeta Jeremías. Él es protagonista de los eventos que también está mencionando y también él es protagonista del cumplimiento de sus propias profecías, porque en el 605, recuerde que él fue llamado el 626 antes de Cristo, el 605 ya ve la primera deportación a Babilonia. Y después él también ve la segunda deportación a Babilonia el año 597. Y el 586, la tercera deportación y definitiva a Babilonia de parte de los judíos, y él se va, o lo llevan a la fuerza, no lo sabemos mucho, pero según la tradición estuvo en Egipto y allá lo mataron los judíos idólatras. En los libros históricos, libros de Reyes, señala que se llevaron a Jeremías y se fue con los judíos a Egipto, y allá fue muerto, dice la tradición. Y por lo tanto él ve y el cumplimiento de sus profecías en su propia época. El regreso no, pero el regreso cuando se dé las circunstancias históricas, porque él, él, él muere, Nabucodonosor es el gobernante, el emperador, y después van a pasar 70 años. Va a llegar otro emperador, otro imperio, va a ser Ciro el Medo Persa. Ustedes ya conocen el nombre, Ciro el Medo Persa, porque el profeta Isaías del siglo octavo ya lo había comentado, lo anunció, lo describía como mi profeta, como mi ungido, como mi pastor, como el justo, que hará lo que el Señor se ha propuesto. Pero Dios lo utilizó con la finalidad de cumplir su voluntad. El profeta Isaías decía que escoge a Babilonia con la finalidad de purificar al pueblo hebreo. Le estaba dando la oportunidad en la época de Jeremías de que se arrepintiera de sus pecados, aunque Dios sabía que no se iban a arrepentir. Pero para que hubiera testimonio en el futuro, por ejemplo, nosotros al leer el libro del profeta Jeremías, viéramos que el Señor le da una y otra vez oportunidades. Pero en dos ocasiones el Señor le dice a Jeremías que no interceda porque ya el mal se ha decretado sobre el pueblo de Judá. No se quieren arrepentir a pesar de todos los llamados de Dios y de todos los profetas que le llamaron al arrepentimiento.
El profeta Isaías, Jeremías y como todos los otros profetas, el presupuesto para llevar a cabo su discurso siempre es la ley de Moisés. Recuerde que los profetas no son innovadores, sino que se limitan a predicar, a profetizar lo que ya está contemplado en la ley de Moisés. Eso no quiere decir que ellos iniciaron este ministerio. Dios lo llama y Dios los mensajes que le da está de acuerdo con lo que ya le había dado a Moisés. Simplemente Dios lo que está haciendo por medio de los profetas es hacerle recordar al pueblo por medio de los profetas que sean obedientes a la ley de Moisés. Y acá ya en la clase de hoy día ya vamos a ver, y espero que aquí está vamos a analizar los capítulos, capítulo 1 del profeta Jeremías. Aquí está. Y todos los capítulos de esta obra. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Esta es la clase 9, dijo, ¿no es cierto? Correcto, esta es la clase número 9. Clase número 9. Bien. Esta es una pintura de Jeremías, de Miguel Ángel, año 1509. Me parece mucho que esto está en la Capilla Sixtina, en el techo. Él estaba pintando boca arriba. Debía ser algo muy incómodo para él, pero ahí está. Inspirado en los pasajes de la Sagrada Escritura, la influencia de la Biblia, de la palabra de Dios en el mundo occidental. El llamamiento de este profeta. Estamos en el capítulo 1 del profeta Jeremías. Aquí vamos a buscar, ya finalizamos con Isaías y ahora corresponde a Jeremías. El profeta Jeremías va a ejercer su ministerio público durante el periodo de los reyes de Amón, rey de Judá, también de Joacim, rey de Judá en el verso 3, y el rey Sedequías. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda a, a ver el año de cada uno de estos reyes y también de los imperios. Aquí tenemos el reyes asirios, babilonios, los contemporáneos israelitas y judíos. Acá tenemos la lista de los reyes de Asiria y Babilonia, y acá los de Israel y los de Judá. En la época de Acaz, ustedes deben recordar cuando estudiamos Isaías, la guerra siro-efraimita. Bueno, aquí estamos en esta fecha, en la época de Acaz. La guerra siro-efraimita. Se habían puesto de acuerdo los reyes del norte con los de Siria para enfrentar el avance del imperio de los asirios. Y en esa época los reyes de Asiria eran Tiglat-Pileser segundo o tercero y Salmanasar cuarto. Los reyes de Israel son Peca y Osea. Peca era el rey que se iba a enfrentar con Acaz y que salió con, con el rey de Siria. Acá también tenemos al rey Ezequías. También ustedes recuerdan al rey Ezequías porque se enfermó y Dios le dio 15 años más de vida. Cuando le dio esos 15 años más de vida, le mostró todo el oro del templo de Jerusalén y también después nació su hijo Manasés, el que va a ejecutar al profeta Isaías y el que va a restaurar la idolatría en Judá. Mientras que en el reino del norte, Sargón va a ser el conquistador de Samaria en el año 722, el rey de Asiria, el que va a hacer caer o va a destruir el reino del norte, cuya capital era Samaria. Después viene Sennacherib,
después a Sarón, Asurbanipal. Asur, este nombre Asur era el nombre de su dios principal. Como los coreanos, por ejemplo, Hananim era el dios principal, pero tenían otros dioses también. Y así quedó finalmente en las traducciones al coreano a Hananim. Acá también el dios principal era Asur. También habían muchos más dioses, pero Asur era el principal. Y la expansión territorial y política del imperio de los asirios estaba bajo la influencia de este rey, de este dios Asurbanipal. Y los nombres de los reyes se derivaban también de su dios. Asurbanipal, por ejemplo, deriva su nombre de Asur. Después viene Amón, un mal rey también, siguió el mismo ejemplo de su papá Manasés en Judá. Ya después no hay más rey en Israel porque 722 fueron destruidos. En el año 625 ya comienza a declinar el poder de los asirios. Y en el año 612 cae Nínive, la última ciudad y la capital del imperio de los asirios, que fue destruida por los escitas, los medos, luego por Man Mandá. Y en Judá está Josías, un buen rey, que extirpó la idolatría y reconstruyó el templo de Jerusalén, la Pascua, las fiestas judías, y la época donde se encontró el rollo del libro de Deuteronomio, lo más probable que se haya sido. Y después ya nos encontramos con otro imperio, en la época de Josías, de hecho acá, en la época de Josías 625, ya es llamado el profeta Jeremías. Y nos encontramos en el periodo de transición entre los asirios y los babilonios. Y ahí nos vamos a encontrar los reyes de Joacás, Jeconías, Joaquín, Sedequías. Y después siguen los otros reyes de los medos persas. El profeta Jeremías va a estar bueno, hasta el 680 nada más. Después viene otros profetas posteriores, durante la época de la cautividad y post-cautividad o post-exilio babilónico. Bien, estos son los reyes entonces, los imperios y los profetas donde ejercieron su ministerio público. Acá, de Josías en adelante, de Josías hasta Sedequías, ejerce el ministerio profético Jeremías. El profeta Jeremías, según lo que nos comenta el pasaje bíblico, es elegido desde antes de su nacimiento para llevar a cabo este ministerio que pareciera fuera, y eso dicen también algunos autores de lo que estudian los profetas, es como un llamamiento irresistible. Este llamamiento irresistible no debe confundirse con la salvación o la gracia irresistible, no tiene nada que ver con eso, estamos hablando del llamamiento profético nada más. Pareciera que el llamamiento profético fuera un llamamiento irresistible. Es elegido antes de su nacimiento, su ministerio consistió a todas las naciones, verso 5. Él presenta una excusa. Él dice, yo no sé hablar, porque soy joven, el verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No aceptó el Señor la excusa de Jeremías. Tampoco había aceptado la excusa de Moisés. Recuerde que Moisés es el paradigma, el modelo de todos los profetas. Moisés, ¿recuerdan, hermanos, cuáles fueron las excusas que presenta este hombre ante el llamamiento de Dios de ejercer el ministerio de la profecía? Algo parecido, dice que yo soy tardo de lengua, dice la Reina Valera. O Muy sea, bien. era tartamudo. Y después la otra excusa que presenta. Yo por lo menos me acuerdo de solamente de eso, que era tardo de lengua. Muy bien. ¿Los demás hermanos se acuerdan cuáles son las excusas que presentó Moisés? Dijo en nombre de quién me presentaré. Yo soy el que soy. Después dijo, no me van a Aunque no, creer, no le van a creer eso. no me van a creer.
Esa es la que, Eh, la que quería decir, pero no Finalmente, la dije. no van a creer. ¿Qué más fue? Presenta varias excusas. Señor, dijo después. No quería ir, definitivamente, no quería ir. Porque le dijo, señor, manda a otro. Y el Señor le dijo, ahí está tu hermano Aarón, él va a ser tu profeta, y tú serás como Dios para Faraón. Ahí la palabra que se utiliza en Naví es como el vocero de Moisés. Y los profetas, de hecho Naví, el vocablo, es el vocero de Jehová, el vocero de Dios, como Aarón fue para Moisés. Moisés le hablaba y del que tenía que dar los discursos después era Aarón. El, bueno, acá, en el caso de Isaías, sin embargo, él se ofrece, es diferente. Él dice, he aquí, envíame a mí. En cambio, todos los profetas como Moisés, el profeta Jeremías, dice, yo soy muy joven, no quiero ir porque no ha cumplido la edad suficiente para poder dirigir un mensaje público, dirigirse a los adultos, mucho menos a la realeza, a los sacerdotes, a los príncipes, a los gobernadores. No sería protocolar, sería falta de respeto, un descriterio. Y el Señor le dice, no, no temas. Y puso su palabra en la boca de Jeremías. Ya cuando el Señor pone las palabras en la boca de Jeremías, ya eso es contundente. Eso ya no puede resistir el hombre cuando Dios pone la palabra en la boca de él. El propósito del profeta Jeremías consistió en arrancar, en destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El, porque Dios necesita que este pueblo de Israel, el pueblo de Judá ahora, debido a su estado corrompido, degradado, idolátrico, necesita purificarse. Tiene que destruir a los idólatras. Tiene que despertar temor de Dios en las poblaciones. No ha creído nadie el mensaje de ninguno de los profetas. Pero cuando comiencen a cumplirse las predicciones de los profetas, ahí van a comenzar a reaccionar y a ser consciente el pueblo hebreo de que Dios habló, advirtió y le dio la oportunidad de que se volvieran a Él. Y como los antepasados no escucharon, entonces ahora se despiertan en la cautividad. Pero después van a regresar, todo eso lo van a ver en el futuro, el pueblo hebreo. Ahí se da cuenta que esta gente, Isaías, Jeremías, eran realmente profetas usados por Dios. El, un mensaje de destrucción, de arrancar, de arruinar, de destruir, de derribar, es un mensaje muy desagradable, de juicio. No un mensaje que la gente desea escuchar, porque la gente, el pueblo, los sacerdotes, todo el mundo quiere escuchar el mensaje de que le va a ir bien, a pesar de la conducta, de la situación, el estado espiritual en la cual se encuentra el individuo o la población en general, la sociedad. Van a seguir siendo prosperados, van a tener buenas cosechas, abundancia de ganado, van a tener muy buenas relaciones comerciales con los extranjeros, expansión territorial, éxitos militares, porque ellos están adorando a Baal, el dios de la lluvia, de las tormentas, el dios también de la fertilidad de la tierra. Eso es lo que quieren escuchar, el pueblo en general le va a ir bien. Y si están viendo, por ejemplo, bien una pérdida de una batalla, pusieron a otro rey, se llevaron a una gente, los jóvenes, ahí se va Daniel en la primera deportación. Los profetas que son asalariados, son contratados, son funcionarios públicos, funcionarios del Estado, están diciendo que pronto volverán nuevamente a su tierra y no ocurrirá nada. Pero Jeremías, un mensaje totalmente diferente. Y hay que considerar que él no tiene la edad para hablar a los mayores, sino que le corresponde a él, para esa cultura, el guardar silencio ante sus mayores. Dios trastoca los patrones culturales humanos. Una vez más, ya anteriormente lo había trastocado cuando escoge a Débora, una mujer que fue profeta, fue juez y también una líder militar. En una cultura donde
las mujeres ni siquiera eran contadas para el censo o ser testigos públicamente en un juicio. Acá también los jóvenes no podían hablar a los mayores, y Dios escoge y llama a uno de los jóvenes para hablarle a todo el mundo, es decir, los reyes, los jueces, a los gobernantes, a los sacerdotes y también a los profetas. Con respecto a los profetas, ustedes en el libro de Jeremías van a ver y van a escuchar, leer también, porque ahí está escrito, los profetas van a quedar desconcertados ante lo que están viendo sus ojos, ante lo que va a ocurrir. Los profetas son personas que han graduado de las escuelas de profetas. Estas escuelas son patrocinadas, financiadas también, promocionadas por el Estado, por el rey. Esto ocurría tanto en Israel del norte también como en en Judá del sur. Al parecer, aquí no lo leí en ninguna parte, pero por lo que dice el pasaje bíblico que vamos a ver más adelante, eran los sacerdotes las personas que estaban a cargo de estas escuelas y eran las personas que educaban a los profetas, le enseñaban a profetizar, a dar discursos, simulando el estar en éxtasis y simulando que hablaban en nombre de Dios. Y obviamente, como son funcionarios públicos, son del Estado, son graduados de las escuelas del Estado, tienen la acreditación estatal para trabajar como profeta, ellos van a dar discursos y predicciones y mensajes supuestamente que provenían de Dios, de tal forma que los reyes estuviesen contentos y la población estuviesen conformes con esas profecías. Porque si hablaban de destrucción, hablaban de arrepentimiento, hablaban de abandonar los ídolos, de volver a la ley de Moisés, era seguro que perdían su manutención o su sueldo. Ya lo degradaban como profeta porque él, en la escuela de profeta lo más probable es que le hayan enseñado la idolatría y que Baal era hijo de Jehová y Jehová tenía una esposa y esa esposa era Será. Pero habían profetas. Cuando usted escucha de estos profetas, se refiere a los profetas asalariados, a los profetas de la corte que habían graduado de las escuelas de profetas, pero no eran profetas auténticos, profetas de Dios. Jeremías no es una persona que ha estado en las escuelas de profetas, no es graduado de las escuelas de profetas. Tampoco ha estudiado ahí, tampoco tiene una acreditación estatal para ejercer la profecía. Es un hombre que para la cultura es, es irrespetuoso, no tiene discreción, es una persona que no respeta a las autoridades, no respeta el protocolo o es, o es arbitrario, ilegítimo, está en una situación de ilegalidad. No es una persona legalmente de parte del Estado para dar su discurso. Ese es Jeremías. Y le va a corresponder dar su palabra a personas que, que no le van a creer, por varias razones. Y comienza su discurso. Comienza las visiones, capítulo 1, verso 11 al 19 vino, el 11 comienza, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, ve una vara de almendro, y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo primero que ve es una vara de almendro, es una forma didáctica que Dios tiene por medio de una visión, darle a conocer al profeta Jeremías lo que va a ocurrir pronto en Judá, porque Dios está pronto para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta palabra no es una palabra de bendición, es una palabra de juicio, es una palabra de maldición. Y esta maldición es consecuencia y resultado de la desobediencia. Recuerde que
La clave interpretativa de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento es, si alguien recuerda, por favor, hermanos, eso lo voy a mencionar varias veces porque nos ayuda bastante a comprender la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave interpretativa del Antiguo Testamento? Por favor, alguien que recuerde, mis queridos hermanos. ¿Puede ser el pacto? Excelente, muy bien. La clave interpretativa es el pacto. Bien. En el pacto, usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 27 y el capítulo 29. Del capítulo 27 al 29 se encuentran todas las maldiciones y las bendiciones, los resultados de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Van a ser bendecidos si ellos son obedientes. Van a ser maldecidos si ellos son desobedientes. La maldición se relaciona con la desobediencia a Dios. La consecuencia, el resultado de la maldición es eso. Solamente eso, desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, este es un mensaje desde esa perspectiva de maldición, de juicio, a causa de la desobediencia del pueblo. Así como la vara de almendro, la primera arbusto, podríamos decir, o almendro, al menos no sé si era árbol. Alguien que sepa, mi hermano, que sea, ¿cómo se llaman estos? Los que estudian los árboles, un ingeniero forestal, o alguien que viva en el campo o conozca algo del campo. Bueno, acá el almendro es el primer árbol o arbusto en florecer. Así también lo que quiere decir el Señor es que Dios apresura su palabra. Es decir, el juicio, el castigo que ha venido anunciando desde la época del profeta Isaías, ya está pronto para ejecutarse. La otra visión que ve el profeta Jeremías es, vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová del norte, se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra toda la ciudad de Judá. La olla hirviente para los orientales es un símbolo de el estallido de una guerra. Cuando el profeta Jeremías le dice a los judíos que el Señor le mostró una olla hirviente que venía del norte, los judíos dicen, ¿acaso va a estallar una guerra y esta guerra vendrá del norte? Lo entendían muy bien los judíos. Estas dos metáforas se entienden muy bien. Vendrá una guerra. Dios limpiará a su pueblo por medio de una guerra. La guerra es lo más devastador que puede ocurrir en el mundo. Es lo más terrible que puede haber. Es una tragedia, porque queda todo destruido. Es solamente ver la guerra de Ucrania con los rusos, o la guerra de Siria también. Todo destruido. Toda casa, muralla, edificio, todo escombro. No queda ni un cerco, ni una casa en pie, todo destruido, todo quemado, devastado. Bueno, así va a ocurrir con los judíos. Todas sus casas, sus propiedades, y la gente muerta y esclavizada. Por aquí va a haber una matanza como esa que aconteció en Bucha en la guerra de Rusia con Ucrania. No sé si denominarle genocidio esto una guerra, pero aquí los babilonios no van a tener misericordia, compasión, porque ya han tenido mucho dolor de cabeza Nabucodonosor con los reyes de Jerusalén. Confían primero en Babilonia y después confían en Egipto y así van. Osea dice, estos son como una paloma incauta, porque van a Babilonia y después vuelven a Egipto, buscando alianzas militares. Y así van. No son consistentes de una sola línea, sino que
van intercambiando las alianzas. Y Nabucodonosor perdió la paciencia, porque estos reyes él mismo lo puso y ahora está confiando en Egipto, y Egipto es una potencia que, que ellos han destruido. Entonces se quieren aliar con ellos, hay que cambiarlo. Y finalmente va a destruir Jerusalén. Tenemos las dos imágenes, las dos visiones entonces, de la visión del profeta Jeremías. Dios hace un reproche ahora al pueblo en el capítulo 2, en los siguientes versos. Vamos a dar lectura, por favor, y voy a ver los hermanos que tengo en la pantalla. Hermano Boris, por favor, capítulo 2, verso 3. ¿Qué era Israel para el Señor antiguamente? Amén. Jeremías 2:3 me dijo, Correcto. dice, Santo eres Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran son culpables. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué es lo que era el pueblo de Israel para el Señor anteriormente? Según este Era pasaje santo, bíblico, era santo era, ni santo, siquiera. santo y también primicia de sus nuevos frutos. Eran como semillas selectas, de fina selección, así le llaman los cafés, ¿verdad? De fina selección, los mejores granos, de fina selección, serían como eso, primicia de los nuevos frutos, lo mejor que Dios tenía. Y la verdad porque era el único pueblo al cual Dios ya se había revelado con el monoteísmo, y le había entregado las leyes, le dio las fiestas judías, la fiesta sagrada, le dio un sacerdocio, le dio un templo, le dio diversos tipos de sacrificio y ofrenda, un tabernáculo de reunión en el cual Dios moraba. Qué extraordinario privilegio tenía el pueblo hebreo. Bueno, todo eso lo despreciamos. Y un pueblo liberado de la esclavitud de Egipto de una manera extraordinaria. Y habían experimentado el poder de Dios en el desierto, con maná, con agua, codornices, una nube y una columna de fuego. ¿Qué es mejor? Y el regalo de la tierra de Canaán. Y victorias militares también, sobrenaturales, gritando solamente, y las murallas de Jericó se fueron abajo. Pero este pueblo no recuerda nada de eso, no le interesa. Impresionante el pueblo de Israel. Eran primicia de sus nuevos frutos. ¿Qué más? En el capítulo 2, verso 21, por favor, hermano Jorge. Hermano Pablo me dijo Jeremías capítulo 2 versículo, En el versículo 21, por favor, hermano Jorge. hasta solo el versículo 21. Sí, solamente el 21. Ya. Dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Bien. ¿Qué es lo que era antiguamente entonces el pueblo hebreo? Vid escogida. Una vida escogida. Muy bien. Primicia de los nuevos frutos, de fina selección, el mejor árbol que tenía. Bueno, no, una vid, la mejor vid. Pero si eso era el pueblo de Dios para el Señor, ahora, ¿en qué se ha convertido este pueblo? En el verso 20, por favor, hermano Alex. Bien, verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Muy bien. ¿En qué se ha convertido entonces ahora el pueblo de Dios? El pueblo santo, En ramera. semejante a una ramera. Muy bien. Está hablando acerca de debajo de todo árbol frondoso. Está el pueblo hebreo adorando los árboles. Allí se iba, adorando a un árbol.
Están practicando una especie de monoteísmo. Después vamos a ver que están adorando a las piedras. Ah, adoraban a las piedras, adoraban a los árboles, adoraban en los montes altos, adoraban al sol, adoraban a las estrellas, adoraban a la luna. ¿Quién adoraban? A Moloch, a Milcos, a Baal, a Será. Y a veces adoraban a Jehová o simulaban servir a Jehová. Todo lo que se movía, allá estaban los israelitas postrándose, dándole gloria, honor y agradecimiento y acciones de gracias, como si, y cantando alabanzas. Iban a buscar leña y lo que les sobraba de la leña se fabricaban un ídolo. Los que tenían más plata se fabricaban un ídolo de oro y de plata. Y los más pobres hay un ídolo de lo que, de lo que les sobraba la leña. Bien, eso es. Como una ramera en el sentido de que Dios es esposo, Israel es su esposa. Pero a Israel a ir a adorar un árbol está actuando de manera infiel, está siendo infiel, está cometiendo adulterio espiritual delante de Dios. En eso se ha convertido el pueblo de Dios. ¿Qué más? Verso 23, por favor, hermano Roberto. Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Verso 23. Por favor, hermano Roberto. ¿Cómo puedes decir, no soy inmundicia? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Muy bien, dromedario ligero que tú eres en su camino. Dios les dice que se mostraban delante de los Baales. Y ellos decían, ¿cómo puedo decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Pero aquí el Señor le dice, ¿cómo puede decir que nunca anduve tras los Baales? Pero si yo me voy a dar una vuelta a los valles, dice el Señor, yo encuentro que los valles está atestado de templos dedicados a los Baales. ¿Cómo tú me puedes decir que no adoras a los Baales? Sí, si yo estoy viendo que tu tierra está llena de Baales por todas partes. Y después le dice, reconoce lo que has hecho. ¿Por qué no reconoce? Aquí está actuando como Adán en el huerto del Edén. La mujer que tú me diste, o huyendo y ocultándose de Dios. Conoce lo que has hecho, tu medida ligera que tú eres el camino. Si alguien tiene una versión actualizada, por favor, de la Biblia, mis queridos hermanos, una versión actualizada de la Biblia del verso 23, ahí nos ayuda a entender mucho mejor esta porción bíblica. Entonces los judíos se iban a los montes y se iban a los árboles y ahora se iban a los valles a adorar a los Baales. ¿Qué les parece? En cualquier nivel de la tierra, en las partes altas, en los árboles y en los valles, ahí estaban adorando los israelitas. No había ningún lugar donde los israelitas no tenían un culto para adorar a cualquier dios. No sé si alguien encontró un... Hermano Pablo, Sí, hermano la, Jorge. la Biblia del pueblo de Dios dice camella veloz, y la Biblia en lenguaje actual lo traduce y reconoce lo que has hecho, camella fácil, que va coqueteando por los caminos. Muy bien, esa es la idea. Muy bien, esa es la idea. Bien, dromedaria es una camella inquieta en busca de macho, dice la nueva Biblia al día, Mm, esa es la mm, NBD. Yo mm. creo que así Sí, profe, la NTV dice lo mismo. Dice, eres como una camilla inquieta buscando un macho con desesperación. muy bien. Así es el pueblo de Israel, un pueblo que es infiel. Aquí estamos ante un acto de idolatría. Es muy inquieta el pueblo de Israel para adorar a los Baales. No solamente a los Baales, ya había dicho anteriormente, a los árboles, a los Baales. Y ellos niegan, ¿ah? Ellos dicen, nunca nosotros no estamos inmunda, dice el pueblo de Israel. Y el Señor le dice, pero mira, observa tu proceder, conoce lo que has hecho, mira tu proceder en el valle. Allá en el valle hay una multitud
de templo dedicado a los Baales. ¿Qué más? En el verso 24, por favor, hermano Cristian, verso 24. Amén. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Perfecto. Si alguien tiene una traducción actualizada, por favor, mis estimados hermanos, también nos puede ayudar para comprender mucho mejor el pasaje bíblico. Aquí tengo la Se... NTV. Adelante, hermano Sí, Boris. sí, sí, perdón. Sí, bueno, aquí tengo la NTV, como le decía, dice, eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. Muy bien, ese lenguaje es más como para, es comprensible para nuestro contexto, ¿ah? Porque habla acerca de burra salvaje. Es mucho mejor para nuestro contexto, lo entendemos muy bien, porque el pueblo de Israel se está comportando de esa forma, el, en busca de los Baales, de Aserá, de Moloch, de Milcos, de Baal, de los árboles y de las piedras, del sol, de la luna y las estrellas. Todo lo que adoraban los cananeos, todos esos dioses han, los judíos han caído o se han sometido a la adoración de este pueblo. En el verso ¿Perdón? 11, por favor, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Sí, por lo que estoy entendiendo, el texto quiere decir que, por ejemplo, no era necesario que esos dioses vayan a buscar al pueblo de Israel, sino que el mismo pueblo de Israel, por iniciativa propia, iba a traer esos dioses, Así es. Ha comprendido algo muy así. bien el pasaje bíblico. Ellos son los que Ya. buscan a estos dioses, por supuesto que sí. Nuestra Licenia, por favor, verso 11. Estamos en el capítulo 2 todavía. Jeremías capítulo 2 versículo 11. Por favor, nuestra Licenia. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué les parece, mis estimados hermanos? Ellos están haciendo un acto que ni siquiera en las otras naciones se ve, el de cambiar la adoración de sus dioses. Recuerde que cada nación tiene sus propios dioses. En este contexto, en estas culturas, habían dioses nacionales. Asur es el dios de Asiria, Marduk es el dios de Babilonia, y tienen muchos dioses, aparte de esos dioses son principales nada más. Y los cananeos tenían a Baal, a Será, Milcos, Moloch, a Será, entre tantos otros dioses, las piedras, los árboles también. Y los judíos, el dios de los judíos es Jehová. También recuerden que habían dioses territoriales, es decir, dioses que solamente funcionan acá y no tienen poder ni control en otra parte. Por eso las otras naciones no cambiaban sus dioses, pero este pueblo, los judíos, tienen la, la originalidad y la contracultura también, porque ni siquiera es parte de la cultura universal de cambiar dioses, de cambiar la lealtad de sus propios dioses. Eso es algo muy insólito, algo incomprensible. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que pasa eso? ¿Por qué se van a los Baales y no son fieles a Dios? ¿Cree usted? Bueno, Paulo, Sí, estaba pensando justamente en eso. Tal vez habrá, bueno, entendemos que el corazón del hombre es perverso y tiende al mal, pero tal vez eh, comprendiendo un poco como, por ejemplo, fue la idolatría en el tiempo de los griegos, romanos, en el tiempo ya de Jesús, estaba muy relacionado con la economía. Entonces, probablemente tenía que ver con me imagino yo, estoy hablando, estoy elucubrando, puede ser que correcto. haya tenido que ver con algo
económico, si no estaban afiliados tal vez a estos como dioses o tal vez perdían opciones económicas o no sé, me imagino por qué razón voy a involucrarme, o sea, voy a desperdiciar, digamos, una razón, digamos, que pudiésemos decir de peso para desperdiciar, digamos, o unirme a cultos que no sean el Dios que yo tengo como de mi nación, po, creo yo. No sé si estoy en lo correcto. muy bien, hermano Alex, muy bien. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, tiene otra idea? ¿Por qué se fueron tan infieles esta gente? Yo creo, hermano Pablo, disculpe, que bueno, el pueblo de Israel siempre fue muy influenciable, siempre se contaminaba con los pueblos paganos. Entonces creo que adoptaba costumbres que no eran de ellos, se juntaban con personas que no tenían que relacionarse, se, se casaban con personas que no eran de su pueblo. Entonces todo eso hacía que ellos adoptaran las costumbres, las prácticas religiosas que también tenían en este caso, los pueblos que estaban conquistando o habían conquistado. Muy bien. Yo le había dicho, este problema que vemos acá se remonta o tiene sus raíces en la conquista de la tierra de Canaán. Dios le dijo a Josué y a los judíos, destruyan y aniquilen a todos los cananeos, que no quede vivo ninguno. Destruyan todos los templos, incluso hasta los animales, todo debía destruirse. Era una especie de rastrillo, de barrer con todo el vestigio de los cananeos. El pueblo hebreo fue utilizado en esa época como un instrumento de juicio y de castigo, porque ya la maldad de los cananeos había llegado a su colmo. Pero los israelitas se aburrieron, se cansaron de la guerra, y parece que fueron más misericordiosos que Dios, porque no quisieron seguir matando a los cananeos. Quizás pensaron, ¿cómo vamos a matar a los niños, a los bebés, a los ancianos? Dejémoslos con vida mejor y esclavicémoslos. Y otros más misericordiosos todavía habrán dicho, mire, le hemos destruido su gente, su tierra, su nación, nos hemos apropiado de su ganado. Eh, Incorporémoslo a nuestro pueblo y casémonos con ellos, démosle nuestras hijas en casamiento y los hijos cásense con ellas. Formaron alianzas políticas y contrajeron matrimonios con los cananeos. Y lo otro, aparte de eso, de que no cumplieron la orden de Dios que le había mandado a Josué de aniquilar a todos los cananeos, esa fue una consecuencia. Ahora estamos sufriendo y viendo las consecuencias del pecado de la desobediencia, fue un pecado de desobediencia del año 1200 y tanto, 1200, 1220, ingresaron a la conquista de la tierra de Canaán. Nos encontramos acá en el año 500, 605, hace harto tiempo, ¿eh? Bastante años. Se siguen sufriendo las consecuencias de una decisión que se adoptó en el año 1220. Y ellos eran nómadas porque 40 años estuvieron en el desierto, conocían al Dios de los nómadas, de los peregrinos, pero no conocían al Dios de los agricultores, de los ganaderos, el Dios de los sedentarios, en los cuales se habían convertido ahora el pueblo hebreo cuando se asentaron en la tierra de Canaán. ¿Cómo quedaron sobrevivientes los cananeos y ellos ahora comienzan a plantar, a sembrar, a cultivar la tierra y a criar ganado? Entonces le preguntan a los sobrevivientes de los cananeos. Recuerda que aquí no está tan desarrollada la teología, aquí la teología es muy incipiente. ¿Conocen algo? Solamente lo que Moisés le había dicho en los 10 mandamientos. No te hará imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ni le honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que guardo. ¿Qué más decía? Bueno, decía eso, que hago misericordia a millares y no tendré por inocente al culpable.
que visita la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera hasta cuarta generación de los que aborrecen mi nombre. Pero el pueblo de Israel tiene una mente idólatra, porque cuando Moisés no descendía del monte Sinaí, después volvió a subir, ellos ya estaban adorando a un becerro de oro. Un problema. Siempre tuvieron ese problema. Por lo tanto, ahora están en Canaán y están viendo la tierra y le preguntan a un cananeo, ¿cómo se llama el dios de esta tierra? Porque el concepto que la gente tenía en esa época era de los dioses territoriales. Y los cananeos le dicen, el dios de esta tierra, hay varios, hay un árbol sagrado, ahí arriba en un monte alto ahí tenemos otro templo, y aquí en los valles tenemos a Baal, tenemos a Será, a Moloch, a Milcós, también la luna, las estrellas, el sol, todo eso nosotros le adoramos. Y muchos más. Y nos ha ido sumamente bien. No hemos tenido problemas hasta ahora, hasta que ustedes llegaron, yo creo que le habrá dicho un cananeo a los israelitas. Pero nunca nos ha faltado las buenas cosechas, el ganado, siempre ha habido lluvia, tormentas. De vez en cuando hay un hambre, malas cosechas, pero vamos a Egipto y ahí nos abastecimos. Después, otra vez, los dioses y Baal nos vuelve a bendecir con lluvia. Y hemos sobrevivido, estamos hasta acá, hasta esta época, miles de años llevamos viviendo acá. Y, y es un Dios que se puede confiar. Invitaban a los israelitas al templo. Ahí habían prostitutos sagrados y prostitutas sagradas. Tenían siempre esa connotación religiosa. Una, una forma, esto lo dice Mircea Eliade, en su libro Sagrado y Profano, y también el mito de eterno retorno. Cuando estudiamos las religiones mundiales, ahí se ve ese tema de lo que creían los antiguos y las otras religiones del mundo. Ellos iban a estos templos para que la tierra fuera más fértil y tener muchos ganados. Y pedirle a Baal que diera buenas cosechas, diera lluvia y tormentas también. Y allá iban los judíos y después volvían y resulta que comenzaban a plantar, a sembrar y iba muy bien. Entonces los judíos quedaban convencidos. Baal es el Dios el que responde para los sedentarios, para los campesinos, los ganaderos. Porque me respondió a mí. Es decir, yo fui y llovió. Entonces tú también tienes que hacer lo mismo, le decían a todos los judíos. Y después esto va a influenciar a todos los judíos. Israel del norte fue destruido por eso, por la idolatría. Y acá también. Aquí estamos ante un acto de idólatra. Osea y Miqueas, uno de estos profetas, Amós, reprocha la actitud de los judíos. Le dice, yo le he dado buenas cosechas, yo le he dado abundante ganado, le he dado una multitud de hijos, le he dado prosperidad material, le he dado riquezas, oro y plata. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Ustedes van a los templos de Baal y le van a agradecer. Le he dado oro, riqueza y ustedes se construyen dioses con esa riqueza que yo mismo le he dado. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos cuando fueron liberados de Egipto, cuando le pidieron cadenas de oro, zarcillos, aros de oro a los egipcios y después eso mismo, que era, se supone, un botín de guerra, un botín que le habían exigido a los egipcios y con eso mismo que Dios se le había otorgado a ellos, ahora ellos se hicieron un dios, un becerro de oro y decían los judíos, estos son tus dioses que te han sacado de la esclavitud de Egipto. Están haciendo lo mismo los judíos. Todo lo que Dios le da, ellos van y se lo agradecen a los Baales. Impresionante. El desconocimiento impresionante que tienen los judíos en esta época. Los que deben enseñar la ley, que son los sacerdotes, ellos son los que enseñan a los falsos profetas a mentir y a engañar a la gente. Y la gente lo sabe, a la gente le gusta que le mientan, y están todos contentos, todos engañados, se están autoengañando. Y cuando ven a un profeta verdadero, como Jeremías e Isaías, no lo toman en cuenta. Y después
cuando se lo llevan a Babilonia, viene otro profeta que va a ser el profeta Ezequiel. Dios le dice, mira, esta gente es tan dura, es tan testaruda, van a ir a escucharte, pero como quien va a escuchar canciones de amores, como quien va a escuchar música romántica, que canta muy lindo, toca bien la lira, pero de que te van a escuchar el mensaje que yo te voy a dar, eso, eso tenlo por seguro, que no te van a ser totalmente indiferentes. Así con este pueblo hebreo. Bueno, son idólatras. Hermano Jorge iba a decir algo, ¿no? Sí, hermano Pablo, le iba a preguntar, tenía la curiosidad de, usted habló de escuela de profetas. ¿Tenemos en la Biblia algún profeta que haya sido llamado estando en una escuela de profetas o todos fueron llamados sin estar en la escuela de profetas? Que yo tenga entendido, hermano Jorge, ninguno. Todos están al margen de las escuelas de profetas. Sería muy difícil que Dios hubiese escogido a uno de las escuelas de profetas porque estaban todos corrompidos. Lo más probable que hayan enseñado en esa escuela de profetas, la corrupción era tan grande que los sacerdotes habían enseñado que Jehová tenía una esposa y esa esposa era Aserá, y que Jehová juntamente con Aserá tienen hijos y esos hijos son los Baales. Por lo tanto, ustedes adoren a Jehová, adoren a Será y adoren a los Baales, porque así ustedes distribuyen su adoración entre los miembros de la familia de los dioses de acá de Canaán. Porque están todos corrompidos y aquí lo único pareciera, bueno, sabemos en otras partes de la Sagrada Escritura que hay un pequeño remanente que no ha doblado su rodilla ante los Baales, pero dependiendo de lo que nos dice tanto Isaías como Jeremías, aquí es un puñado muy reducido de personas que es fiel a la ley de Dios. Todos los otros están todos contaminados con la idolatría. Si Dios no hubiese destruido Israel del norte, el pueblo de Dios hubiese sido muy afectado. Judá hubiese sido afectado. Ya Judá está afectado, si ahora lo estamos viendo acá. Por eso que es necesario y urgente que el pueblo sea purificado a la fuerza, porque no se, es muy difícil que se purifique. Si están matando a los profetas, a Jeremías lo van a matar, porque no están escuchando a los profetas. Y es y ocurría también con Elías, también ocurrió con ese hombre, lo persiguieron, a pesar de todo lo que hacía ese hombre, y demostró públicamente quién era el verdadero Dios en este combate que hubo entre estos dioses Baal con Jehová. No, la situación aquí es muy, muy difícil, muy difícil. Sí, hermano Pablo, es que lo que pasa es que me tenía la duda también tenemos más adelante, obviamente, pero no sé si se refiere a la misma escuela de profetas cuando hablamos de Elías y de Eliseo. Vemos que Eliseo quedó a cargo de un grupo de profetas, pero no sé si eso se diferencia con la escuela de profetas o era un grupo aparte. Ese era también mi Esos son más alcance. antiguos, esos son mucho más antiguos. Eso era en épocas anteriores. Acá nos encontramos en otro periodo. Quizá estas escuelas de profetas tienen su modelo de esa época, pero muy distinto, hermano Jorge, porque la escuela de Eliseo tenía la finalidad de contrarrestar las enseñanzas de los Baales. Esa era la finalidad, contrastar las enseñanzas de los Baales. Entonces, lo que hacía Eliseo era enseñarle la ley de Moisés a todos estos profetas. Y ellos se distribuían en todas las tribus del norte. Aquí, en la época de Eliseo, aquí todas las tribus están juntas, todas son una. Y no hay unidad ahí. Y lo que hacían ellos era eso, perdón, no había unidad, sino que estaban una del norte, la norte, las 10 tribus, y la de Judá estaba en el sur. Pero lo que hacían los judíos era irse al norte y otro al sur, y ahí se distribuían por todas las tribus del norte y la tribu del sur igual. El trabajo que estaban haciendo los hombres de las escuelas de profetas era el trabajo de los levitas y de los sacerdotes, porque ya los sacerdotes y los levitas ya no estaban haciendo ese trabajo. Cuando
los reyes, los sacerdotes y los levitas dejan de trabajar y dejar de cumplir sus funciones para las cuales fueron escogidos, Dios levanta a los profetas. Porque la oficialidad no cumple su responsabilidad. Dios levanta a los profetas. En este caso levantó a Elías, al profeta Eliseo también. Pero era eso, era enseñar la ley nada más. Era casi muy similar a los trabajos del Instituto Bíblico o de los institutos bíblicos actualmente. Enseñarle la Biblia, la doctrina bíblica, la historia de la iglesia, la interpretación bíblica, la exposición de la palabra del Señor, temas como eso, y después los hermanos van a desempeñar mejor su trabajo en su respectiva iglesia. Pero era más o menos como eso, como un instituto bíblico. No sé si el modelo vendrá de ahí o no, pero acá son otras escuelas de profetas. Esta escuela de profetas son asalariados, son de la corte. Aquí el rey le da su timbre para que ellos puedan profetizar. Si no, sin ese timbre, no, sin esa acreditación estatal, ellos no pueden profetizar. No son profetas, son, ¿cómo le podríamos decir? Gente que aprueba todo lo que el rey hace. Y tienen que profetizar lo que el rey quiere escuchar y lo que la gente quiere escuchar. No hablan de Dios. Aunque presumen hablar de parte de Dios. Porque lo vemos. En Jeremías lo vemos. Vemos un hombre ahí que está profetizando y Dios no le está hablando. El profeta es Jeremías. Perfecto. Quiero ver la hora. A ver. ¿Qué hora estamos? Re bien. Muy bien. ¿Qué dos males ha hecho la nación de Judá? Nos dice el pasaje bíblico: dejaron a Jehová fuente de agua viva. La fuente de agua viva es símbolo de fecundidad y alegría para las culturas nómadas vecinas al desierto. Dejaron a Jehová fuente de agua viva. Verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, es decir, fuente de la fecundidad y de la alegría. Y luego, verso 13 nos dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen o retienen el agua. Las cisternas rotas son los Baales, ellos son. Y todos los dioses que adoran los cananeos, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, bocas pero no hablan, pies pero no caminan. Isaías se ríe de ellos, le dice, recuerde que la forma de los discursos de los profetas es del litigio. Hay varias formas, el visión es uno, el oráculo es otro y el litigio es otro. Acá el litigio. Es como si Dios llamara y convocara a los testigos, que son todas las naciones, y sentara a los dioses en el banquillo de los acusados, y él es el abogado que está acusando. O también a su pueblo, lo sienta en el banco de los acusados, él es el juez, el abogado, el defensor y el que dicta la sentencia final. Isaías me gusta porque Isaías dice, Dios, escribe, registra Isaías, anuncien, ¿no? Le dice Dios a los dioses, anuncien lo que va a ocurrir en el futuro, para que nosotros creamos en ustedes. Hagan algo bueno, o por último, hagan algo malo para que nosotros podamos maravillarnos de ustedes, pero no hacen nada, porque son fans, una fantasía de la mente de los cananeos. Pero me gusta cuando le dice, por lo menos hagan algo bueno o algo malo, pero no hacen nada. Por eso son cisternas rotas que no retienen agua. Y dejaron a Jehová, abandonaron al Señor. Esa es la característica, la cualidad, el estado espiritual del pueblo hebreo durante esta época. ¿Qué les parece, mis estimados hermanos? El pueblo de Dios, la nación santa, los escogidos, las primicias, de donde vendrá el Redentor del mundo. Eso era. Eran politeístas, animistas, enoteístas, practicaban la monolatría, un sincretismo religioso. Por eso Dios lo trata de ese modo, por medio de una guerra. Como no quisieron arrepentirse,
Dios lo va a tratar muy severamente, muy mal. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿me puede refrescar qué significa sincretismo? Es un sincretismo es cuando usted, siendo cristiano evangélico, comienza a incorporar elementos del catolicismo romano y también incorpora dentro de la religión evangélica elementos del budismo y al mismo tiempo otros elementos del hinduismo y también de Zoroastro, incluye también del judaísmo, se pone una kipá y comienza a iniciar los cultos con el shofar y, y tiene la bandera de Israel atrás, supongamos, ahí en la pared, detrás de usted, aparezca la bandera de Jerusalén, de Israel, y comienza a celebrar el sábado y ¿qué más? Comienza a emplear elementos del sufismo de los musulmanes que son místicos y también elementos de los otros musulmanes, los chiitas y los sunitas y los lautitas que están siendo perseguidos ahora en Siria. Y también incorpora elementos de la religión mapuche, como el guillatún, el guillatún, no, el machitún, tendría que ser el machitún. Y también comienza a rendirle culto a Inti de los Aymaras. Y le cambia el nombre después al señor y le pone Viracocha. Eso sería un sincretismo religioso. Una O sea, mezcla, es De como hecho, es como la mezcla de varias sí, cosas, eso es, combinación. eso es, eso es el sincretismo. de hecho, hermano Jorge, bueno, el catolicismo romano, de hecho, es un sincretismo. ¿Por qué? Porque mezcla cristianismo con prácticas paganas, como el culto a la madre y al hijo, por ejemplo, ya, como la práctica del rosario, que era la práctica de antiguas religiones babilónicas. Todas esas cosas, el culto a los santos proviene también de lo que es ¿cómo se llama? De antiguas religiones que tenían cada una su Dios para cada necesidad. O sea, tenían un Dios, como tenían un Dios para cada necesidad, así también el catolicismo romano tiene un santo para cada necesidad, pues el santo de esto, un santo para esto otro, el santo para esta necesidad, para otra necesidad. El Como los catolicismo romano es un buen pescadores, ejemplo de, claro, pues, está la Virgen de esto, la Virgen de esto otro. El los catolicismo mineros. romano un fiel ejemplo de sincretismo religioso. Sí, sí, es verdad, es verdad. En la región de la Araucanía, Hermano por Pablo, ejemplo, hoy sí, día, gracias hermano Boris, y hoy día el psiquismo dentro de la iglesia evangélica, hablamos del neopentecostalismo, por ejemplo, de las maldiciones generacionales, del tema de Israel, que le dan mucho énfasis. Eso, ya hablamos ahí también de sincretismo. de las maldiciones generacionales, claro que sí, porque proviene de las religiones cananeas. ¿Y qué más? A la confesión positiva, proviene de la nueva era. De hecho, de la confesión positiva, proviene de ahí. Mm. Lo que es la Eh, metafísica, igual. de ahí viene de la metafísica, la nueva era. No sé qué otros elementos podrían provenir de otras culturas del neometodismo. Creo que hasta ahí. Las maldiciones generacionales y de la nueva era. Ahí sería, no creo que haya otra doctrina. De las raíces hebreas, sí, sí. Podemos denominar que es un sincretismo porque las raíces hebreas es una mezcla de arrianismo y cuando hablamos de raíces hebreas son muchos grupos. Algunos son arrianos, otros son sabelianos, otros son binitarios, mezclados con cristianismo, con judaísmo, con herejía del siglo segundo y siglo tercero, siglo cuarto, y con pentecostalismo. Y de hecho son movimientos pentecostales, pero que dejaron de ser trinitarios. Incorporaron el Shabbat, el sábado. Por eso es una mezcla de judaísmo,
de cristianismo, de pentecostalismo y de herejías cristianas. Bueno, son herejías cristianas, ¿no? La herejía son cristianas, el arrianismo y sabelianismo. Pero es una mezcla de herejías cristianas del siglo II, siglo III, que el cristianismo lo condenó como herejía. Pero hay que reconocer que, sin embargo, eran herejías cristianas. Eran cristianos los que sostenían esa doctrina arrianista y sabeliana. Arrianista es que Cristo es un ser creado y el Espíritu Santo es una fuerza, una energía nada más. Y sabelianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de una sola persona. Unitario, Padre e Hijo son Dios, pero el Espíritu no se toma en cuenta. Y podríamos hablar de una especie de sincretismo religioso también. Bien, Judá sigue el mal ejemplo de Israel. Cuando hablamos de Israel, ustedes ya entienden a qué se refiere, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿A quién está aludiendo el vocablo Israel? Las 10 tribus del norte de Efraín. Excelente. Ellos son idólatras. Capítulo 3, verso 6. Me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todos los árboles frondosos y ahí fornica. Pero esto mismo no se estaba diciendo de Judá, claro, están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la hermana mayor, Israel del norte, le ha enseñado a su hermana menor, que es Judá, a adorar a los ídolos. Aunque fueron más fieles los judíos que los israelitas del norte, eso hay que considerarlo. Por ejemplo, el rey Ezequías, el rey Josías. Y de hecho, esto fue en los días del rey Josías, cuando se restaura el culto a Jehová y se elimina la idolatría de Israel, pero va a durar muy poco, lamentablemente. No, no va a ser duradero esta especie de avivamiento espiritual. Judá, ¿cuáles son las características de Judá? Y le dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Es rebelde, del mismo modo como Israel. No tienen temor, verso 8. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. La carta de repudio, ¿qué entienden? ¿A qué se refiere este pasaje bíblico cuando dice a Israel del norte le di carta de repudio? La he despedido, le he dado carta de repudio. ¿Qué quiere decir este pasaje? Se Con le he divorcia, dado se carta. separa. La desechó, po, ya la desechó como su pueblo. O ya no va a Israel, insistir, o sea, ya no va a insistir más para que le sean fiel, pues simplemente la va a desechar. y de hecho sí, ya ocurrió ya porque recuerde que él está profetizando el año 626 en adelante. Israel ya no existe ahora, porque en el 722, ¿cuántos años son esos? Casi son 100 años, ¿cierto? 722, 626, casi son 100 años, en que ya Israel ya no existe. Es decir, 96 años. 96 años que ya no existe Israel. A eso se refiere le di carta de repudio, y ya dejaron de ser su pueblo. Si ustedes recuerdan, hermanos, el profeta Isaías cuando le decía a Israel, príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra, estaba tratando al pueblo de Dios como si fueran Sodoma y fueran Gomorra, como si fueran egipcio y como si fuesen de Etiopía. Es decir, no son pueblo de Dios, son paganos. Entonces, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Si Dios mismo, los profetas le dicen estos son paganos, son Sodoma, son Gomorra, son Etiopía y son egipcios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El remanente, el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, no es israelita aquel que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. No es judío aquel que es circuncidado en la carne, sino aquel que es circuncidado en el corazón, en el espíritu. Él es el israelita y el verdadero judío. ¿Quiénes? Los que tienen la fe de Abraham. Los de la fe. Ellos son.
Esos son el pueblo de Dios. No, no son el estado del estado del norte, Israel del norte. No, no son el estado del reino del sur. En tanto no sigan la ley de Moisés, no tengan la fe de Abraham, no son pueblo de Dios. Por eso se encarga aquí de destruirlo, de masacrarlo, de aniquilarlo, de darle carta de repudio, porque no se desconectaron ellos mismos solo del pacto. No es que Dios haya sido infiel en pacto. Ellos se desconectaron del pacto, porque no lo puede tener al obligado tampoco. Si uno quiere no obedecer, ellos, ellos se pierden la oportunidad de disfrutar de las bendiciones del pacto. Pero recuerden que el pacto es unilateral y es incondicional. Nada de lo que haga el pueblo hebreo va a impedir que el pacto se cumpla. Se va a cumplir igual. Y siempre hay un remanente. Aquí los que se van a Babilonia, ellos son el remanente y los fieles, y el pueblo de Dios, lo dice más adelante el profeta Jeremías. Me dan unos minutos, mis hermanos, porque mi hijo está tocando la flauta y me desconcentra. Bueno, sí. Listo, mi hermano, volvimos. Hay un mensaje aquí que llegó. Como ahora hay más hermanos, entonces no logro ver los mensajes. Reina Valera 1977 dice, joven dromedaria ligera. Muy bien. En altas versiones, hermano Boris. Eso no es físico, ¿cierto, hermano Boris? Es en internet. No es física, sí es Ah, física, ok, aquí lo tengo. ya. De hecho, en la Biblia de estudio, Reina Valera revisada, Del 77. 77, mira, mira. Sí. Mira. Es bien Usted es parecida a más la a del la... 60, sí. Ah, ok. Usted es la Sí, antigua, no, igual que yo, puro libro, no. Los hermanos, otros que ah. tienen bien Sí, en la sí, sí, me pantalla, gusta más los logos, no me libros acuerdo. físicos. Comienzan a buscar rápido y aparecen, en un clic aparecen todas las versiones bíblicas. Ah, sí, sí, igual la tengo. Yo tengo una aplicación, hermano Pablo. Esa aplicación. Sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 20 Biblias. Wow, es una aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Sí, es pagada, sí, es una Celu Biblia IO Pro. Ah, ok, ya. Ah, perfecto. El pastor Fernando Alvarado, él tiene logos, creo que fue que me dijo. Ah, Y él sí, tiene esa es una la. cantidad de libros impresionante. Sí, ajá, Y para tener todos los libros me dijo que había que pagar como 300.000 pesos, man. ajá. Sí, Y sí, me esa costó está una de moda ahora, pues logos, ya grande. están todos con logos, están todos vueltos locos ahí con logos, porque la cantidad de libros que tienen ahí, increíble, como una Wow. biblioteca así grande, así como la que tiene usted detrás, más todavía. Ah, pero este del fondo nada más. No, pero también Sí, un sí, sí, casi un... sí. Ahora está de moda logos, sí, porque está ahí, hay de todos los libros ahí, el libro que usted quiera lo va a encontrar ahí. Wow. Por lo menos los que están publicados, por lo que lo han subido, en Kindle. Esa es la que necesito, pero igual tiene su precio. Pero hasta ahora me siento muy cómodo con lo físico. Bien, ¿qué más? Lo que hacen todos los profetas. ¿Qué es lo que hacen todos los profetas después de enlistar, de darle a conocer la situación espiritual en la cual se encuentra el pueblo? Un llamado al arrepentimiento. Dios le llama para evitar la ira de Dios, para que ellos experimenten la misericordia de Dios, para que regresen a su tierra. Mira, aquí todavía no ocurre, pero es como si ya hubiese acontecido esto ya. Capítulo 3, verso 14. Convertido hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Ahora entienden por qué hablaba acerca de infiel, de ramera, porque el pueblo de Israel va tras los Baales. Entonces actúa como contra su esposo de manera infiel. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Está prometiendo aquí el profeta Isaías de que van a regresar otra vez a su tierra. Que les dé pastores según el corazón de Dios, verso 3, capítulo 3, verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Estos no son pastores, mis hermanos, pastores de iglesia,
para que no se confunda o lea desde la perspectiva cristiana del siglo XXI, o siglo, bueno, de la época de Cristo en adelante. Porque la iglesia cristiana aquí todavía no existe. Bueno, algunos dicen que la iglesia es Israel, pero la gran mayoría piensa que la iglesia nació en Pentecostés. Cristo la fundó. Cuando cayó el Espíritu de Dios, ahí nace la iglesia. Por lo tanto, aquí la iglesia no existe, entonces no hay pastores de iglesias. ¿Estos pastores a qué se refiere, hermanos? Por favor, si alguien puede buscar en Biblia actualizadas, o si tiene algún comentario a pie de página por ahí de alguna Biblia, ahí lo explica más rápido, mejor. Disculpe, ¿qué pasaje era, profesor? El de acá, no sé si lo ve en la pantalla, aquí está, Tres. Ya, ¿dónde dice los capítulo pastores? 3, Tres verso 15. quince. ¿Sí? Por favor. Eh, Pastores. Mire, voy a leerle un comentario que tiene a pie Muy de bien. página aquí. No se dice. Pastores, dice dos puntos. La imagen de los pastores es muy importante en la Biblia. Dios los provee para que vigilen a su pueblo, lo guíen y cuiden de él y lo lideren. Desde Moisés en el Antiguo Testamento hasta Jesús en el Nuevo, Dios envió líderes fieles y dedicados que buscaban el corazón de Dios, con el cual reina el conocimiento y con inteligencia, no con mentira y engaño. Eso es lo que dice. Ah, nos dice mucho, ¿eh? No, no da un detalle quién era. Sí, sí. Sí. No da un detalle a qué Bueno, se refiere con estos pastores. A ver, voy a buscar en otra Biblia. ¿alguien tiene una Hermano idea? Pablo, Sí, hermano la Alex. la Biblia Plenitud dice gobernantes. Pastores es igual a gobernantes, según el corazón, como David. Muy bien, muy bien. La Biblia que le dio el hermano Boris es como medio ambigua, porque trata de mezclar el elemento religioso ahí como cristiano, pero es gobernante, se refiere a gobernante. Claro que sí, ahí está el elemento religioso, por supuesto que sí. Pero no se debe pensar en pastores nuestros, de nuestras iglesias, sino son gobernantes. Tenía los gobernantes, por supuesto, responsabilidades religiosas. Y esa era aplicar la ley de Moisés, enseñarla, pero por medio de sus delegados. Eran los sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes serían como el equivalente de los pastores actuales de las iglesias, porque ellos son los que están a cargo de los sacrificios y de la enseñanza de la ley, de la Biblia. Pero era gobernar al pueblo. Tenía una función política. Eso es, gobernantes o eran políticos. Tampoco se podría aplicar a los políticos actuales, porque los políticos actuales es un Estado laico, por lo tanto, y secular. Por lo tanto, tampoco equivale los pastores de acá, de los judíos, con los gobernantes ahora políticos, porque es diferente. Esta era una teocracia mediante una monarquía, por lo tanto, no Hermano hay Pablo, una comparación. ¿Sí, hermano Jorge? de hecho la Biblia, en lenguaje sencillo, lo traduce así: yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta para que los guíen con sabiduría e inteligencia. Ah, muy bien, ya. Excelente, esa versión está perfecta. Se refiere a eso, los gobernantes. Muy bien. Dios le va a dar gobernantes, buenos gobernantes, para evitar estos problemas políticos que tiene, porque el rey Sedequías, Nabucodonosor lo deja ahí a Caro y después él toma una decisión de irse con los egipcios y eso es catastrófico para la nación porque pierde su independencia. Pero todo esto dentro de los planes de Dios tiene que suceder así. Para que Jerusalén sea el centro de atención de toda la tierra, para que sean testimonio a todas las naciones y éstas acudan al Señor y ellas se encarguen de difundir su gran fama. Por eso ellos deben arrepentirse de sus pecados, de todos sus pecados.